depende de cómo lo quieran mirar ustedes. Pero claro, un presidente, una autoridad, un alcalde, un prefecto, prefecta o alcaldesa, lo que sea, o presidenta, necesita también comunicar y comunicar de forma eficiente las cosas que hace. El tema es que si no tienes gestión, si no haces nada, la pregunta es ¿qué comunicas? Entonces, la última, por llamarlo coloquialmente, y no sé, ustedes también podrán ponerle el calificativo que quieran, yo lo voy a llamar novelería. La última novelería del equipo de comunicación del gobierno nacional y del propio presidente es anunciar las visitas sorpresa. Entonces no sé qué tan sorpresiva sea una visita que se anuncie previamente. Es decir, cuando yo le voy a organizar una caída por el cumpleaños al Carlos Minango, no le advierto, pues ve Carlitos, te vamos a hacer una caída sorpresa en tu casa por tu cumpleaños. Pues le caemos nomás, pues me junto con el Esteban, me junto con la Meli, con la Licenia, con la Diana, en Chiquis armamos la caída sorpresa y le caemos de sorpresa en la casa al Carlos Minango y le deseamos feliz cumpleaños de sorpresa. Pero si yo le mando un mensaje de WhatsApp y le anticipo al Carlos, ve, te vamos a hacer una caída sorpresa en tu casa y demás, ya pierde el efecto de sorpresa, ¿no? Entonces, a mí por lo menos sí me genera un poco de inquietud aquello, ¿no? Un poquito de inquietud me genera aquello. Me parece que no va a generar ese tipo de efecto, ¿no? El de la famosa visita sorpresa. Es una novelería, sí, es una novelería porque es algo que no ha hecho el presidente en sus 19 meses de gobierno y porque ustedes me dirán, muchos me dirán, Alexis, eso ya lo vimos. Parece como que una suerte de historia repetida, porque quien usó ese mecanismo o formato de las famosas visitas sorpresas, no solo a los hospitales, sino a las obras que estaban en ejecución, a escuelas, a oficinas públicas en general, fue precisamente, adivinen quién. Sí, fue Rafael Vicente Correa, fue aquel presidente que de sorpresa caía a donde le daba la gana, además, ¿no? Y él no estaba anunciando, diciendo, voy a hacer una visita sorpresa a los medios públicos para ver si es que el Alexis Moncayo está yendo a trabajar o no, ¿no? Él caía nomás, y eso era lo que pasaba. Pero bueno, lo último es que el presidente entonces ha anunciado visitas sorpresas, ha dicho que va a empezar con los famosos hospitales. ¿Para qué ha servido? Y la Meli me ha compartido, y estábamos viendo hace un momento los trinos del señor presidente Guillermo Lasso con respecto de esto que yo les estaba mencionando y que además sobre lo cual no quiero referirme ni perder mucho tiempo, ¿no? Hablando sobre aquello, pero aquí está, ¿no? Empezamos con el primero, vamos con el primero. Tuiteó ayer a las 10:50 de la mañana. Presidente nos advirtió que empezaría con visitas sorpresas a los hospitales. Vine al hospital de Monte Sinaí en Guayaquil a escuchar de primera mano las necesidades que tienen sus pacientes, cómo los atendieron y qué les falta. Bueno, vamos, 19 meses de gobierno, mi querido Javi, buenos días. 19 meses de gobierno en que falta todo, pues, presidente. Y usted recién se va a enterar de qué les falta a los pacientes. ¿Cómo les atendieron? Revisamos punto por punto las instalaciones para poner en orden la salud. Entonces ahí vemos 4 fotitos, un collage muy bonito del presidente, con el nuevo look que utiliza ahora él, ¿no? Él usa ahora gorras de la línea de la fuerza pública, son gorras de temporada, ¿no? Entonces, como está muy preocupado por el tema de la seguridad, ¿por qué te ríes? Si es en serio, Esteban, no te rías. Este es un segmento, el comentario es un segmento muy serio. Entonces estamos hablando del nuevo look de la moda presidencial que está usando gorras de temporada, y como la temporada es de inseguridad,
y como nos han matado violentamente a 4.500 ecuatorianos durante el último año, hay que ponerse gorritas de la Fuerza Armada, del GIR, del GOE, del GOM, del GAP, del no sé qué y del no sé cuánto, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Y el presidente que va con las gorritas en su visita sorpresa lleva un micrófono corbatero puesto en su camisa. ¿Sí le ven? ¿Ya? Para, claro, obtener un buen audio de las cámaras, me imagino yo, de las múltiples cámaras de video y de fotografía que le acompañarán, de todos sus equipos de comunicación. Pero están lindas las fotos, ¿no? Entonces ahí vemos al presidente observando las estanterías donde están abarrotadas de medicina, de esa medicina que tanto necesitan nuestros pacientes y nuestros compatriotas en todos los hospitales públicos. Ahí están, llenas de medicinas, ¿no? Cuando va el presidente a la visita sorpresa, ahí sí están las estantes repletos de medicina, las cajas llenas, bien ordenados, se ve hasta limpio, no hay una partícula de polvo en el estante ese. Después de escuchar a ciudadanos para entender sus problemas, el presidente nos escucha, eso está muy bien. Gracias, presidente, por escucharnos, por estar pendiente de todos los problemas por los que estamos atravesando los ecuatorianos. No esperaba menos ese nivel de sensibilidad suya. Muchas gracias, presidente. No se vayan a confundir, no estoy usando ningún tipo de tono irónico, esto es en serio. Dispuse al gerente del hospital resolver todos los detalles vinculados a su atención en salud. Yo escucho lo que dicen ustedes, le dije, pero lo que dicen afuera los ciudadanos es lo que manda. Bravísimo se puso el presidente con el director del hospital. Regresaré para cerciorarme personalmente que se haya cumplido con los cambios y comprobar que se haya puesto la salud en orden. El gerente del hospital deberá trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Salud y con el CERCOP para atender todas las necesidades inmediatamente. Y ahí está la foto del presidente entrando, ¿no? Liderando. Me faltó esa palabra, señores de la SECOM, en el hilo de tweets. Falta el liderar. Eso me hizo falta. Ahí me dejó un vacío, ¿no? La comunicación actual del presidente. Entra liderando a la bodega donde están las medicinas. Bueno, anoten, por favor, Esteban, guárdame ahí en la agenda, fecha 6 de enero, Día de Reyes, este comentario, porque dice que va a volver a Montesinaí al hospital para ver los resultados. Y le está diciendo que se haya cumplido con los cambios y comprobar que se haya puesto la salud en orden. Bueno, presidente, esa no es tarea del gerente de un hospital. Poner la salud en términos generales, como usted se refiere en estos tweets, poner la salud en orden, esa es tarea suya. Esa es tarea suya y es tarea de su ministro de salud. Y es tarea de un personaje que a ratos desaparece, ¿no? Cual Gasparín, no lo vemos. ¿Ustedes se acuerdan del Gasparín o es muy de mi época? El vicepresidente Borrero es médico de profesión. Uno entendía cuando ganaron ustedes las elecciones que el doctor Borrero iba a ser quien lidere el frente justamente que tiene que ver con la salud. Sinceramente, y esto ya dejando de lado un rato el tema de la ironía y el sarcasmo, espero que no se haya notado. De verdad espero que esto, que para mí es un show, por ahí le leí a Andrés Torres, puedo coincidir con usted, querido Andrés, puede ser una payasada, pero por ahora es un show. Es parte del marketing político que han utilizado en muchísimos otros sectores, no solo en el de la salud. Pero hoy volvemos, después de 19 meses y un año después, el presidente voltea a ver al tema salud porque pensaron que con lo de la vacunación ya estaba listo el tema, ¿no? Y acá hablamos muchísimo sobre aquello, y había gente que me criticaba a mí permanentemente por referirme al exitoso proceso de vacunación. Y había que hablar sobre eso. Pero después se olvidaron de que la salud de los ecuatorianos es mucho más y va muchísimo más allá que un tema coyuntural, que era el de la vacunación. Ya nos vacunaron, ok, ya no nos morimos de COVID. Pero ahora nos podemos morir esperando que nos atiendan en una sala de emergencia
por cualquier otro tipo de afectación en nuestra salud que no sea necesariamente el COVID. ¿Ya? Y la salud es más que el COVID. Que, como les digo, era un tema, por el efecto de la vacunación, un tema coyuntural. Pero la salud va más allá del tema del COVID. Y este es un país de 18 millones de ecuatorianos. Con la visita a un hospital no se resuelve el problema que enfrenta el sistema de salud público en todo el país. Y fíjense ustedes que nosotros tuvimos, para cerrar el año, 2 entrevistas que fueron, para hablar en términos médicos además, excelentes radiografías de cómo estaba la situación de la salud pública en el país. Hablamos con el doctor Miguel Ángel Crespo, hablamos con la doctora Karina Vance, nada más y nada menos la doctora Vance, que ex ministra de Salud, ¿no? Que conoce al detalle el sistema de salud pública del Ecuador. Y los 2 profesionales involucrados en el tema de la salud concluyeron en lo mismo, que el sistema público de salud de Ecuador estaba atravesando por uno de los peores momentos. Presidente, le recomiendo, cuando venga por algunos hospitales acá en Quito, si puede, tráigase unos foquitos o unas bombillas para que ponga en las lámparas de los quirófanos. ¿Se acuerdan ustedes que acá en Quito hubo médicos que decían que no podían operar porque los quirófanos ni siquiera tenían luz? Entonces, cuando venga, presidente, no traiga solo a sus fotógrafos y a sus camarógrafos, que le hacen esas bellísimas fotos dentro de los laboratorios y demás, y de los hospitales, sino también traiga repuestos para cambiar las bombillas de luz en los quirófanos, porque acá los médicos no pueden operar porque ni siquiera tienen luz en los quirófanos. Y un detalle que me recuerdan por acá, y es verdad, y venía justo pensando en eso, este show, o esta payasada, como dijo Andrés hace un momento, el presidente empieza a hacerla en plena campaña electoral. No se olviden de eso, estamos en campaña electoral, y el presidente, ese mismo presidente, que nosotros en este espacio de opinión lo dijimos después de su discurso del 24 de mayo, creo que fue, o el 10 de agosto, no me acuerdo cuándo, el 24 de mayo creo que fue, ¿no? El tema del informe de la Nación. ¿Ya? Seguía con un discurso de campaña. El presidente es un permanente actor político que está en campaña. Y hoy claro que está en campaña. ¿Por qué? Porque su partido tiene aspirantes a alcaldías, a prefecturas, en todo el país. Aquí en Quito mismo aspira con varios candidatos, y no es que solo tiene uno. Y miren ustedes la declaración que nos dio en este espacio de entrevistas de ayer la señora Jessica Jaramillo, aspirante a la alcaldía de Quito, que el gobierno quiere poner a la fuerza al próximo alcalde, tomando en cuenta de los problemas jurídicos, judiciales, que estaría enfrentando Jorge Yunda. Ya, el gobierno está en campaña, el presidente está en campaña. Además, no se olviden, hay una consulta popular. Y la campaña por el sí empezó hace rato. Y acá nos lo dijo el vicepresidente Pita, que no pueden controlar porque se les fue de las manos el tema del gasto anticipado de campaña. El gobierno, a través de cuentas en redes sociales, de cuentas que están plenamente identificadas, empezó de forma anticipada la campaña. Entonces, este presidente que decidió ir a hacer visitas sorpresa en enero del 2023, es un presidente que está en campaña. Es un presidente que no ha dejado por un segundo su rol de candidato y de hacer permanentemente ofrecimientos que después no se cumplen. Gracias, Andrés, por esto. Aunque no me place del todo citar esta fuente, pero lo voy a hacer porque me la acaban de compartir y la voy a compartir con ustedes.
es de este pasquín digital argentino Infobae, que a la derecha le sirve para hacer publireportaje. ¿Se acuerdan que yo les citaba el otro día, justamente en la entrevista con Miguel Ángel Crespo, con el doctor Crespo, un reportaje que le hicieron a Cintia Viteri? La heroína que salvó a Guayaquil de la pandemia era, creo, el titular. Una tontería de esas. Era, ¿no? La alcaldesa que enfrentó al COVID. Una tontería sí era el titular. Bueno, este portal Infobae publicó una nota el 9 de julio del 2021 con este titular. Escuchen, no me lo estoy inventando. Vicepresidente de Ecuador, 2 puntos, abren comillas, signos de admiración, los hospitales están cayéndose. En una de sus visitas, el vicepresidente Borrero constató el pésimo estado de la infraestructura hospitalaria en algunos lugares del país. El Cantón Ventanas es uno de los 13 que conforman la provincia ecuatoriana de Los Ríos, ubicada a 270 kilómetros de Quito, con un poco más de 75,000 habitantes, bla, bla, bla. El vicepresidente Alfredo Borrero, un médico de 65 años especializado en neurocirugía, hizo una visita al Hospital Básico Jaime Roldós Aguilera de Ventanas e informó en declaraciones a los medios de comunicación que se entregarán al presidente Guillermo Lasso un informe detallado de la situación para una intervención inmediata. Nota de julio del 2021. Intervención inmediata. El presidente ya lo sabe, tendrá una reunión el día lunes y presentará un programa innovativo. Vamos a entrar a los hospitales para que sean centros de servicio a los pacientes y no para que la gente se sirva de ellos. En sus primeros 42 días en funciones, el vicepresidente ha visitado al menos 40 hospitales en todo el país. Según anunció a la prensa, Borrero cree que es necesario constatar qué sucede en cada hospital para que nadie me engañe e iniciar los correctivos. Bueno, esta visita la hizo el vicepresidente Borrero en julio del 2021. Parece que nunca le entregaron el informe al presidente Lasso, que ha decidido hoy, en enero del 2023, él mismo ir a visitar los hospitales. Y ha dicho, voy a construir 5 hospitales más. Presidente, pues ni los que existen funcionan al 100%. ¿Cómo se le ocurre construir 5 más? ¿Qué ha dicho el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa? Compañeros, por favor, cierro con esto el comentario. Escuchémosle a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, líder del movimiento indígena, uno de los actores políticos nacionales con mayor nivel de trascendencia en este momento, hizo una advertencia. Es esta. La convocatoria está hecha para el día jueves 12 de enero en la provincia de Cotopaxi. Convocamos a las delegaciones de todos los frentes que se han establecido a nivel nacional como Frente Nacional Antiminero, de la cual somos parte. La CONAIE y el Frente Nacional Antiminero coordinamos un espacio donde aquí tomaremos algunas resoluciones. Primero, ¿cuál va a ser la estrategia de defensa de nuestro territorio? Segundo, ¿cuáles van a ser los mecanismos jurídicos para llevar a nivel nacional y a nivel internacional? Tercero, una posible fecha para un paro preventivo en todo el territorio donde... Ahí tienen ustedes. El presidente de la CONAIE haciendo una advertencia. Ayer hablaba de un nuevo estallido social. Hablaba de que en 6 días se van a juntar en La Tacunga, en Cotopaxi, y que están ya empezando a convocar para una suerte de nueva protesta en contra del gobierno, en este caso específicamente por incumplimientos que tienen que ver con respecto de la actividad minera. El señor Issa y la CONAIE salieron a protestar en junio del año anterior, sí fue en 2022. En junio del año anterior salieron a protestar, se tomaron las calles de Quito, algunas carreteras del país, algunas otras provincias también se paralizaron. Y hoy nuevamente van a salir a las calles a protestar. En medio de un proceso electoral, el señor Issa está también acompañando a sus candidatos de Pachacuti y demás. Pero valdría la pena recordar juntos, porque además yo entiendo que ustedes también tienen memoria,
el tener memoria no es un privilegio solo mío, sino de todos a quienes nos interesa y nos preocupa la realidad nacional, la situación que enfrenta el país, lo que estamos viviendo además en el mundo entero. Pero después de 18 días de paro, y esto lo hemos conversado también estos días con ustedes, el señor Issa Laconaye y el movimiento indígena se sentó a conversar con el gobierno. Y la primera pregunta que yo les planteaba a los dirigentes indígenas cuando después de los 18 días de paro se sentaron a conversar fue si ellos confiaban y creían en la palabra de un gobierno que antes de sentarse en Carondelet y de empezar a gobernar habían traicionado ya a sus aliados los socialcristianos y a Nebot. No sé en dónde caen estas advertencias y estas amenazas de una nueva paralización. Capaz y lo que digo no les va a caer bien a ustedes, pero yo sí soy de los que creo que un nuevo paro, como el de junio del 2022 o como el de octubre del 2019, sería realmente nefasto para nuestro país, tomando en cuenta que 2023 va a ser un año muy difícil en lo económico, en lo social, y que no podemos como país tampoco estar a expensas de los acuerdos fallidos o no a los que llegue un cierto grupo de la dirigencia, en este caso el movimiento indígena, con un gobierno al que no le interesa justamente llegar a ningún tipo de acuerdo con sectores sociales. Un nuevo estallido social, ¿para qué, señor Issa? Le pregunto. ¿Para doblegar temporalmente al gobierno y sentarle a conversar y que después no lleguen a ningún tipo de buen puerto? ¿Para volver a vivir lo que hemos vivido desde junio hasta la fecha? En donde no hay ningún tipo de resultados más allá de haber logrado la reducción de 15 centavos en el galón de gasolina extra. No sé para qué. Entiendo también que los señores de Pachacutic, de la CONAIE y el propio presidente Issa también están en campaña, igual que el presidente Lasso.